Muy buenas. Si te estás preparando para ser controlador de tráfico aéreo o simplemente te fascina cómo miles de aviones surcan los cielos sin problemas, has llegado al sitio correcto. Vamos a meternos de lleno en el mundo de la navegación aérea. Veremos los conceptos clave, los equipos que usan los aviones y, por supuesto, los sistemas que permiten que todo funcione como un reloj. Vale, este va a ser nuestro recorrido. Primero, los fundamentos de la navegación. Después, un vistazo a las técnicas clásicas y cómo hemos llegado a la navegación moderna, la PBN. Luego nos metemos con los sistemas de ayuda, tanto en tierra como en el espacio. Y para terminar, los sistemas autónomos y de vigilancia. ¡Vamos a ello! Empezamos por el principio. A ver, al comienzo de todo, la navegación aérea era, bueno, casi tan simple como volar de un punto A a un punto B. Pero claro, a medida que el cielo se fue llenando de aviones, la cosa se complicó. Y lo que era un simple trayecto se ha transformado en un sistema global súper complejo, diseñado para que todo fluya con la máxima seguridad. Y ese sistema tiene un nombre, Sistema de Navegación Aérea, o SNA. Piensa en él como un todo, un conjunto de normativas, de organización, de tecnología, todo lo que hace falta para que las operaciones aéreas sean seguras y eficientes. Y se apoya sobre un concepto clave, el CNSATM. Las siglas vienen del inglés, claro, comunicaciones, navegación y vigilancia. Esos son los tres pilares técnicos que sostienen la gestión del tráfico aéreo, el ATM. Ok, para entender cómo funciona la navegación, primero tenemos que entender el viaje completo de un avión. Cualquier vuelo, sea cual sea, se divide en estas 6 fases. Desde que despega, asciende, vuela en ruta, desciende, se aproxima y finalmente aterriza. Y esto es importante porque cada uno de los sistemas que vamos a ver está pensado para ayudar en una o varias de estas fases. Y ojo, cada fase exige un nivel de precisión totalmente diferente. Muy bien, pues vamos a ver cómo se ha ido construyendo todo este sistema. Viajamos un poco al pasado para explorar esos primeros métodos que usaban los pilotos para saber dónde estaban, porque al final son los cimientos de toda la tecnología que tenemos hoy. Esta tabla lo resume de maravilla. A ver, empezamos con lo más básico, la navegación visual. Mirar por la ventana y reconocer cosas en el suelo. Sencillo, ¿verdad? Pero claro, ¿qué pasa si hay nubes o es de noche? Problema. De ahí pasamos a la navegación a estima, cálculos de velocidad, tiempo, rumbo, muy ingenioso, pero el viento y los pequeños errores se iban acumulando y te desviabas. La radio lo cambió todo, fue una auténtica revolución, pero tenía una pega enorme. Las rutas estaban atadas a la localización de las antenas en tierra. Así que, como veis, la limitación de una técnica siempre empujó a la siguiente, hasta llegar al RNAV, la navegación de área, que por fin permitió volar rutas mucho más directas. Y justo esa idea, la de las rutas flexibles, nos mete de cabeza en el estándar que se usa hoy en día, la navegación basada en la performance, la famosísima PBN. Y esto de verdad fue un cambio total en las reglas del juego. Y aquí está el meollo de la cuestión, la pregunta que lo revolucionó todo. A ver, si la tecnología ya nos permite volar de forma segura y directa entre dos puntos, ¿qué sentido tiene seguir obligando a los aviones a hacer zigzags para pasar por encima de unas antenas puestas en el suelo? No tenía mucho sentido, ¿verdad? Pues la respuesta a esa pregunta es, precisamente, la PBN. Y aquí está la clave para entenderlo bien. A la PBN no le importa por qué cacharro o sistema llevas en el avión, le importa qué rendimiento es capaz de dar ese sistema. Es decir, establece unos requisitos súper estrictos de exactitud, de integridad de la señal, de continuidad, para poder volar una ruta o un procedimiento específico. Se centra en el resultado, no en la herramienta. Vale, vamos a aclarar estos tres conceptos que a veces se lían. RNV, para entendernos, es la capacidad de volar por cualquier ruta que queramos, no solo siguiendo radioayudas. RNP es un paso más allá, es RNV, pero con una cosa súper importante. El propio sistema del avión está vigilando su rendimiento en tiempo real, y si algo va mal o no cumple la precisión necesaria, pita, alerta a la tripulación. ¿Y la PBN? Pues es el paraguas que lo cubre todo, el marco general que utiliza estas especificaciones RNV y RNP para diseñar el espacio aéreo. Bien, ya sabemos el qué, la performance que se necesita. Ahora vamos a ver el cómo. Vamos a explorar los cacharros, el hardware, tanto en tierra como en el espacio, que dan a los aviones toda la información que necesitan para navegar. Aquí tenemos a la vieja guardia de la navegación. Por un lado, el NDB, el más básico. Imagina una simple radio que emite en todas direcciones. El avión solo sabe en qué dirección está esa radio, nada más. Y luego llegó el BUOR, que fue un salto brutal. El BUOR no solo te dice dónde está, sino que crea 360 carreteras magnéticas en el aire, los famosos radiales. Esto permite un guiado horizontal muchísimo más preciso, y al operar en VHF es mucho menos sensible a interferencias. Y si el BOR te da la dirección, ¿qué te falta? La distancia. Pues para eso está el DME. Es el compañero de baile perfecto del BOR. El avión, básicamente, le pregunta a la estación de tierra, «Oye, ¿a qué distancia estoy?»
y la estación le responde. Con la combinación de un radial del BOR y la distancia del DME, tienes una posición súper precisa en el mapa, un punto exacto. Y cuando hablamos de aterrizar con poca visibilidad, el rey es el ILS. Se basa en dos componentes súper sencillos de entender. El localizador o log, que es una señal que le dice al piloto si está a la izquierda, a la derecha o perfectamente alineado con el centro de la pista, guiado horizontal, y luego está la senda de planeo o glide path, que hace lo mismo pero en vertical. Le dice si va muy alto, muy bajo o en el ángulo de descenso perfecto, que suele ser de unos 3 grados. Ahora bien, y esto es fundamental para el control aéreo, no todos los ILS son iguales. Existen categorías. ¿Y qué significa esto? Pues que dependiendo de la categoría se puede aterrizar con peor o mejor tiempo. Una CAT-I necesita bastante visibilidad, pero una CAT-3, una CAT-3IC teóricamente permite un aterrizaje totalmente a ciegas, con visibilidad cero. Para un controlador, saber qué categoría tiene una pista es crucial, porque de eso depende si el aeropuerto puede seguir funcionando o no cuando la meteorología se complica. Dejamos las antenas en tierra y nos vamos al espacio. GNSS. Este es el nombre técnico y genérico que engloba a todos los sistemas de navegación por satélite. El más famoso es el GPS americano, pero también está el GLONASS ruso o el Galileo europeo. La idea es la misma, dar una posición súper precisa en cualquier punto del globo. Hoy por hoy son la auténtica columna vertebral de la navegación moderna y de la PBN. ¿Pero es suficiente la señal de los satélites tal cual? Pues no siempre, sobre todo para las fases más críticas del vuelo como la aproximación. Necesitamos asegurarnos de que la señal no solo es precisa, sino también fiable, íntegra. Y para eso están los sistemas de aumentación. Son como unos correctores que mejoran la señal. El SBAS lo hace a gran escala, para todo un continente. El GBAS es mucho más preciso, pero solo para un aeropuerto. Y el ABAS es el propio avión, que utiliza sus sistemas internos para comprobar que la señal del satélite es buena. Vale, y llegamos a la última parte. Aquí vamos a ver dos cosas. Por un lado, sistemas que permiten al avión navegar por sí mismo, sin ayudas externas. Y por otro, las tecnologías de vigilancia, es decir, los ojos del controlador aéreo. Hablemos del INS, el Sistema de Navegación Inercial. Este sistema es una pasada, porque es totalmente autónomo. No necesita ni satélites, ni antenas en tierra, nada. Funciona con acelerómetros y giróscopos que, básicamente, sienten cada movimiento, cada giro, cada aceleración del avión. A partir de ahí, va calculando su posición. ¿Dónde es fundamental? Pues en mitad del océano, por ejemplo, donde no hay otra cosa. Su única pega es que con el tiempo acumula un pequeño error que hay que ir corrigiendo. Y aquí llegamos a una distinción que es el pan de cada día para un controlador: radar primario frente a secundario. El primario, el PSR, es como gritar en una cueva y esperar el eco. Lanza una onda de radio, choca contra algo, un avión, una bandada de pájaros, una nube de lluvia, y vuelve. Solo te dice que ahí hay algo. El secundario, el SSR, es diferente. Es cooperativo. Es como tener una conversación. La antena pregunta al avión y el transpondedor del avión responde con un montón de información. ¿Quién es? ¿A qué altitud vuela? Es la base del control aéreo moderno, sin duda. Pero la tecnología no se ha quedado en el radar. Hoy tenemos sistemas aún más potentes. La multilateración, o MLAT, es súper ingeniosa. En lugar de una sola antena, usa varias repartidas por el terreno. Cuando el avión emite una señal, cada antena la recibe en un instante ligeramente diferente. Pues bien, midiendo esas minúsculas diferencias de tiempo de llegada, el sistema calcula la posición del avión con una precisión brutal, incluso cuando está rodando por el aeropuerto. Y luego tenemos el ADS-B, que es otro cambio de mentalidad. Aquí ya no hay que interrogar al avión. El propio avión calcula su posición con su GPS y de forma automática la va retransmitiendo constantemente. Es como si cada avión estuviera diciendo todo el rato: «Hola, estoy aquí, voy a esta velocidad y a esta altitud». Esto no solo lo reciben los controladores, sino también otros aviones, lo que aumenta la seguridad de una forma espectacular. Al final, si lo pensamos bien, todo se reduce a esto. La navegación es lo que le permite a un único avión saber cómo ir de Madrid a Nueva York. Pero la vigilancia es lo que permite que miles de aviones estén haciendo sus rutas al mismo tiempo sin que se convierta en un caos absoluto. Es lo que transforma miles de trayectorias individuales en un único sistema de tráfico aéreo, ordenado y seguro. Y cerramos con una reflexión de cara al futuro. A medida que la navegación se vuelve más y más automática, más precisa y los aviones son capaces de seguir sus rutas al milímetro, ¿cómo va a cambiar el papel del controlador aéreo? ¿Cómo se evoluciona para gestionar un sistema cada vez más eficiente, pero también más complejo? Ahí está el verdadero reto para las próximas generaciones de controladores.